¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de Soy Convivente. Y hoy vamos a repasar juntos otro tema muy importante que comenzamos a ver en la convivencia con Cristo, en esa hermosa contemplación donde vemos las etapas de la iglesia, porque justamente este video trata de la primera etapa de la iglesia, que llamamos etapa de los mártires, pero que también profundizamos después en la convivencia con Pedro de manera especial. Así que hoy, si siempre quisiste conocer un poquito más sobre esta primera etapa de la iglesia, los primeros 3 siglos de vida del cristianismo, la etapa de los mártires, el siglo I a comienzo del siglo IV, ahora lo vamos a ver en detalle. No te pierdas ya estos minutos que vamos a ocupar en este video. Miralo hasta el final y los que siempre se conectan por Zoom tienen la posibilidad de hacer preguntas y preguntar todo lo que estén ahí sobre este tema dudando o queriendo consultar. Pero antes les invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a pedirte, Espíritu Santo, en esta noche o en este video de manera especial, tanto para los que estamos aquí por Zoom como para los que están viendo este video después en YouTube, le vamos a pedir, Espíritu, que nos des luz, que nos permitas viajar en el tiempo a estos primeros siglos de vida del cristianismo y que podamos vivenciar en nuestra propia carne este surgimiento de nuestra iglesia. Ven, Espíritu Santo. Derrama sobre nosotros esa luz que nos permite contemplar el misterio de los primeros pasos de la iglesia desde Pentecostés en adelante. Ese primer caminar de los seguidores del camino en donde va tomando forma esta iglesia visible de Cristo en este mundo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Fíjense, tenemos en el canal de soyconvivente.org, que ya les estoy invitando a visitar, tenemos dentro de la convivencia con Cristo un video donde nosotros explicamos las 9 etapas según la aprendimos en nuestra convivencia justamente con Cristo, ¿no? Fíjense que comienza con la etapa de los mártires, que es la que vamos a ver ahora, todo el siglo I, el siglo II y completo el siglo III, hasta casi ahí empezando el siglo IV, la etapa de los santos padres, el Sacro Imperio, las cruzadas, Aviñón, Trento, el absolutismo, el Vaticano I y el Vaticano II. Aquellos que hagamos después la convivencia con Pedro, ustedes saben que la convivencia con Pedro de alguna manera desarrolla en los 6 días estas 9 etapas que vimos brevemente en la convivencia con Cristo. Hoy nos vamos a focalizar en este video solo en esta primera etapa, la etapa de los mártires, el comienzo de la Iglesia Católica, ¿no? Los primeros pasitos que va dando después de Pentecostés nuestra Iglesia. Así que ya vamos a entrar aquí a esta etapa de los mártires y vamos a entender un poquito, ¿no? Los apóstoles lanzan su mensaje por el mundo y lo continúan sus discípulos. Es una época de grandes persecuciones en la que muchos tienen que dar testimonio con su vida. Pero aquí déjenme que nos detengamos un poquito en esto que estamos hablando, ¿no? En esta primera etapa que estamos hablando. Fíjense ustedes, lo primero que vamos a decir es, en el siglo I dentro del siglo I transcurre la vida, pasión, muerte, resurrección de Jesús y la vida de todos los apóstoles, los cimientos de nuestra iglesia. El último de los apóstoles, según la tradición de la iglesia, San Juan, que es el único de los apóstoles que muere de viejo, muere al final del siglo I, llegando al año 100. Ya en la convivencia con Cristo vemos algunos datos del surgimiento de los evangelios, ¿se acuerdan?
Después en la Convivencia con Pablo vemos algunos datos de los surgimientos de las cartas paulinas, que también nos van haciendo como una visión de cómo surgieron los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Pero en síntesis, todos los libros del Nuevo Testamento son escritos dentro del siglo I. ¿Sí? Muere Jesús, resucita, viene Pentecostés, comienza la iglesia. Cuando Jesús muere estamos hablando por el año 36, 37 después de Cristo, según el ordenamiento calendario nuestro actual, ¿no? Y estamos hablando, según este calendario, que aproximadamente por el año 60, 70, aproximadamente por ahí, tenemos el surgimiento de los primeros evangelios, que según una corriente teológica, que es la que seguimos incluso en las convivencias, el primer evangelio en surgir es el evangelio de Marcos. El Marcos sería el primero de los evangelios, o sea, el primero de los textos que se pone por escrito para dejar a las generaciones futuras sobre la vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la buena noticia. ¿Qué es lo que significa eso? Angelio. Eu es bueno. Angelio, de ángel, angelio, ¿no? Buen anuncio, buen mensaje. Después del Evangelio de Marcos, los historiadores, los teólogos, coinciden en que es una rama, por lo menos la que seguimos nosotros en las convivencias, coincide que es muy probable que por el año 70, 80 aproximadamente, haya surgido el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Aproximadamente por ahí se ponen por escrito estos evangelios. Y el último, ya más cercano hacia el fin del siglo I, estamos hablando quizás la década del 90, posiblemente, surge el Evangelio de Juan, como el último de estos 4 evangelios. Siendo Marcos, Mateo y Lucas muy parecidos en el esquema que siguen, y por eso en la teología católica ustedes lo van a escuchar como los evangelios sinópticos, porque tranquilamente pueden ponerse los 3 en un cuadro sinóptico y vamos a ver las semejanzas, las similitudes que tienen en cuanto a presentación de cada uno de los temas sobre la vida, enseñanzas y pasión y resurrección de Jesús. Pero fíjense, en estos siglos, el siglo I, de manera especial, se caracteriza por ser la etapa de la redacción de los libros del Nuevo Testamento. Todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos dentro del siglo I y todos los 27 fueron escritos originalmente en griego koiné, que es el griego común en esa época de Jesús. Acuérdense ustedes, por si no lo sabían, que unos 60 años antes que naciera Jesús, diríamos 60 años antes de Cristo, recién ahí terminaba el imperio helénico, el imperio griego, de dominar las tierras donde estaba Jesús. ¿Y cuál es el imperio que toma posesión, que conquista las tierras de Jesús? Todo lo que sería Canaán, Jerusalén, Belén, todo el territorio judío. Bueno, desde el año 60 a.C. es el imperio romano el que pasa a tomar conquista y posesión de todo lugar. Por eso, cuando Jesús nace, estaba reinando un rey romano. Estaba el gobernador que era delegado por Roma para esa zona. Estaba todo el imperio romano a cargo, habiendo conquistado ese imperio. Es decir, los judíos en la época de Jesús vivían bajo el sometimiento del imperio romano. Por eso es que cuando los judíos quieren matar a Jesús, primero lo llevan con las autoridades judías, pero detrás de las autoridades judías están las autoridades del imperio romano, que justamente son los que terminan después mandando a matar a Jesús, porque son los que tenían autoridad, poder de disponer sobre la vida de algún reo, alguien que no haya cumplido con las leyes y reglamentaciones vigentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el imperio romano el que va a seguir conquistando toda esa zona de la tierra prometida, toda la zona del pueblo judío, hasta entrado ya el siglo V, cuando va a caer el imperio romano de Occidente, aunque el imperio romano va a seguir en Occidente, en Oriente, perdón. Va a ser conocido como el imperio bizantino, ¿no? El imperio bizantino. Bien, fíjense acá, volviendo al tema,
A partir ya de la muerte de Jesús, el Imperio Romano, que no simpatiza con ningún grupo que quiera de alguna manera mostrarse rebelde contra el imperio, que los judíos se encargaron incluso de difundir que estos grupos de cristianos, seguidores de Cristo, eran como una especie de rebelión incluso contra el imperio. Todo esto y mucho más, cuestiones políticas, religiosas, con los judíos, con el imperio, va a hacer que de manera especial el Imperio Romano, a través de sus autoridades a lo largo de las décadas, comience una etapa de persecución enraizada, tenaz, contra todos los cristianos. Ustedes saben, comentario aparte, que los cristianos no se llaman cristianos en esta época. Van a pasar varios siglos para que después se le coloque el nombre de cristianos a los seguidores de Cristo. Aquí, en esta época, a todos los que seguían a Jesús, a todos los que hoy diríamos eran los primeros cristianos, se los llamaba los seguidores del camino. Fíjense, los seguidores del camino. Y como el Imperio Romano los perseguía a muerte y muchos eran llevados a que sean devorados por los leones, otros eran prendidos fuegos en las calles, y bueno, y les pasaba de todo, ¿no? De todo tipo de martirios. Piensen ustedes que algunos apóstoles murieron crucificados patas para arriba o cabeza abajo. San Pablo incluso, cuando hacemos la comienza con Pablo, vemos, ¿no?, lo que están hechos los apóstoles. San Pablo muere decapitado en Roma, ¿no? O sea, cada uno de los apóstoles tiene un martirio tremendo y muy distinto a veces del otro, pero todos sufren las persecuciones del Imperio Romano hasta la muerte. Menos San Juan, que en la tradición de la Iglesia intentaron matarlo, pero por un acto milagroso, bueno, él sobrevivió y según la tradición de la Iglesia muere de viejo. El único apóstol que va a morir de viejo, digamos, sería San Juan, que gracias a eso nos regala también el último libro de las Sagradas Escrituras, el Apocalipsis, o el libro de la Revelación, ¿no? También escrito por Juan, el mismo que escribe el Evangelio de Juan y al mismo al que se le atribuyen las cartas de San Juan, del grupo de cartas católicas del Nuevo Testamento. Fíjense, ¿no? Vamos a estar en esta etapa, en una etapa de persecución de la iglesia. Esto va a llevar a que los cristianos tengan que esconderse del imperio, tengan que disfrazar, tengan que esconder, tengan que ir en forma oculta, reunirse en forma oculta. Aquí aparece la etapa de las catacumbas, de reunirse en esos callejones, en esos túneles debajo de la tierra, en esos cementerios también de la época, reunirse en casas disimulando que no son cristianos. O sea, es una etapa muy difícil de la iglesia esta, una iglesia que está comenzando, que vio, que oyó, ¿no?, que quiere anunciar al mundo todo lo que vio y oyó, ¿no? Vayan y anuncien a todos lo que han visto y han oído. Pero claro, se encuentran que es una etapa muy fuerte de persecución y muchos van a morir, muchos. Primero, según Hechos de los Apóstoles, ¿se acuerdan cuando hagan la comienza con Pablo? Se van a acordar que empezamos ya la comienza con Pablo viendo las primeras partes del libro de Hechos de los Apóstoles, donde aparece el primer martirio, el martirio de Esteban, ¿no? Y cómo ya Saulo, que todavía no estaba convertido, de alguna manera está ahí como responsable también de esas muertes enviadas por el imperio, ¿no?, para aniquilar a todo aquel que profese su seguimiento a Cristo, ¿no? Fíjense qué interesante esto, ¿no? También estamos en una época donde la iglesia va creciendo en número, porque contrariamente, ¿no?, al miedo que genera las persecuciones, las muertes y todo lo demás, por el contrario, cada vez hay más gente enamorada de Jesús, enamorada del Evangelio y dispuesta a dar su vida. Los apóstoles a la cabeza de todo esto, ¿no? Los apóstoles con ganas de dar su vida, entregar su vida al Señor, y de hecho lo van a terminar haciendo. Pero toda la primera comunidad cristiana también es una etapa donde el pensamiento de la segunda venida de Cristo está muy, muy presente, ¿no? La primera comunidad cristiana, de manera especial en el primer siglo, tiene este pensamiento de la parusía inminente, es decir,
que el Señor prometió que iba a volver y ya estamos llegando, ya va a venir el Señor, ya va a venir la parusía, ya va a venir esta segunda venida gloriosa del Señor. Bueno, después los apóstoles y la primera iglesia irá tomando conciencia que esa parusía de Jesús no era tan inminente como ellos pensaban, sino que va a tardar mucho más. La iglesia necesita seguir creciendo, expandiéndose. Fíjense ahora, estamos entrando en el siglo XXI después de Cristo y todavía seguimos esperando esa parusía, esa segunda venida de Cristo en gloria para nosotros, ¿no? Pero al principio, en el corazón de los primeros cristianos, la parusía era inminente. O sea, no tengo miedo de dar la vida ahora por el Señor porque ya está viniendo el Señor, ya el reino está entrando, ¿no? Fíjense qué interesante. Las persecuciones, cambiando, pasando las décadas, cambiando los reyes, cambiando los emperadores, o sea, pero con la misma figura del Imperio Romano, va a seguir década tras década, siglo tras siglo. Va a pasar del siglo I al siglo II, va a pasar al siglo III, y a principios del siglo IV, en el año 313 más o menos, si mal no recuerdo, recién ahí se va a producir, al principio del siglo IV primero se produce lo que se llama un cese de persecución a los cristianos. Hay un edicto, el famoso edicto de Ciro, que decreta primero la suspensión de toda persecución sobre los cristianos. Se terminó esta etapa de mártires. Y como vamos a ver después, cuando veamos la siguiente etapa, las siguientes etapas de la iglesia, no solo termina en el siglo IV, al principio, en el año 313, con el edicto del famoso de Ciro, la persecución, sino que además, tiempo después, la religión cristiana va a pasar a formar parte de la religión oficial del Imperio Romano. Fíjense qué diferencia, ¿no? Los primeros 3 siglos, el Imperio Romano persiguiendo a los cristianos, y a partir del siglo IV, la religión cristiana, perseguida por el imperio en los anteriores 3 siglos, pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, con todas las consecuencias que va a traer eso, que lo vamos a ver en el siguiente video. Pero volvamos aquí al tiempo atrás. Estamos en esta época de los mártires. Vamos a ver qué más tenemos de material concreto en nuestra convivencia para hacer esto. Vamos a volver al PowerPoint. Aguárdenme un segundito. Ahí estamos. Fíjense, los primeros escritores cristianos, discípulos de los apóstoles, son llamados padres apostólicos. Fíjense qué interesante, ¿no? En esta primera etapa, los famosos santos de esta época, que escriben muchísimo para empezar a elaborar el credo, ¿no? La doctrina católica, el conjunto de lo que constituye nuestra fe, ¿no? Siguiendo las enseñanzas de los apóstoles, escuchando ahí de primera mano, en el primer asiento, lo que sucedía en las primeras comunidades cristianas, en lo que la iglesia naciente iba desarrollando. Bueno, estos escritos cristianos, estos escritores cristianos, se van a llamar padres apostólicos. Esto es muy importante que uno lo sepa, porque cuando se habla de los padres apostólicos, son esos escritores cristianos que son nuestros padres en la fe, porque en el fondo nos enseñaron los primeros pasos, las primeras verdades de fe, las primeras doctrinas, el primer caminar en la fe católica. Y se llaman apostólicos justamente por su cercanía a los apóstoles, a los elegidos por el Señor justamente para transmitir la buena nueva. Después vienen lo que se llaman los padres apologistas, porque una cosa que pasa, lamentable, pero pasa en los primeros siglos, es que comienzan a surgir muchas herejías, porque como la iglesia se va formando y va formando su credo y tiene que ponerse de acuerdo en lo que vamos a ir creyendo, en lo que vamos a ir viviendo, suelen aparecer muchos pensamientos equivocados. Bueno, suelen aparecer personas con ideas no tan cristianas, no tan propias del mensaje que Jesús vino a traer a este mundo. Entonces tienen que aparecer nuevos escritores cristianos que no solo hablan como los padres apostólicos, ¿no?, de la enseñanza recibida de los apóstoles, sino que ahora tienen que
hacer apología, es decir, defensa de las verdades de la fe católica. Los padres apologistas tienen que dedicarse a rebatir las herejías que van surgiendo, a combatir esas ideas equivocadas que aparecen en el cristianismo, ¿no? Entonces, sus escritos de manera especial tienen ese tinte apologético, es decir, ese tinte de defensa de la fe católica contra un montón de herejías que ya vamos a ir viendo, que quieren tergiversar un poquito la verdadera fe que estaba ya en Jesús y fue transmitida a sus apóstoles, ¿no? Los peores peligros, sin embargo, no son los de afuera. Las persecuciones, que son las que vienen de afuera, no es lo más importante, sino el peor peligro está adentro, justamente en lo que decíamos recién, en el surgimiento de las herejías, porque desde dentro uno tiene que estar atento para discernir cuáles esas aparentes verdades que se están distribuyendo, enseñando en las comunidades cristianas, son falsas, son errores, son herejías, ¿no? Como los gnósticos, que juntaron ideas helenísticas, ideas griegas y orientales con las ideas cristianas, ¿no? Los montanistas, por ejemplo, también eran muy fervorosos y llenos de notables carismas. Por ejemplo, los gnósticos, les cuento algo. Los gnósticos, entre las miles de cosas que decían, una de las cosas que decían era que solo unos elegidos podían acceder al conocimiento de Dios, como que solo alguna élite especialmente elegida podía acceder al conocimiento de Dios, algo totalmente contrario a nuestra fe. Nosotros creemos que Dios es nuestro Padre y todos somos sus hijos y todos, como decía el Padre Alberto en todo su proyecto, ¿no? Todos estamos invitados a avanzar a la unión con Dios. Todos estamos llamados a la santidad. Eso es para todos, no es para un grupo, es para todos, ¿no? Bueno, tenemos los montanistas, querían seguir las mociones del Espíritu, pero no la de los obispos. Acá entra un tema, ¿no?, clave, que es la obediencia, ¿no? Entre seguir a lo que cada uno siente en su corazón que el Espíritu le dice y la estructura jerárquica, la autoridad jerárquica de la Iglesia representada a través del Papa y de los obispos, ¿no? Bueno, después de la muerte de Montano, el fundador de esta secta montanista, el más célebre representante de este movimiento fue Tertuliano, ¿no? Tenemos mucho para ver en estos primeros 3 siglos, ¿no? Pero una de las cosas que vemos en la convivencia con Cristo, y ahora la vamos a repasar también, son los representantes, estas personas que dieron todo y que de alguna manera cimentaron la iglesia de los orígenes, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, a San Clemente Romano, que fue papa y escribió una famosa carta a los Corintios, por supuesto que no está dentro del canon, ¿no? Y aquí permítanme hacer una acotación muy interesante, porque a veces tenemos algunas películas, vamos a cambiar aquí, ahí estamos. A veces vemos algunas películas donde aparecen como que la iglesia esconde algunos libros de estas primeras épocas, como que puso algunos evangelios en el Nuevo Testamento, pero escondió otros, ¿no? Y yo les quiero mostrar, por ejemplo, no sé si lo tengo aquí a mano, sí, fíjense, ¿no? Ustedes pueden comprar en cualquier librería católica, por ejemplo, yo tengo este librito que son los Evangelios apócrifos, ¿ven? Todos estos textos son escritos, muchos de estos, contemporáneos, cercanos a esta época de los mártires, de los primeros siglos, ¿ven? Pero todos estos escritos no entraron en lo que se llama el canon de los libros del Nuevo Testamento. No están dentro de los 27 libros reconocidos como divinamente inspirados por la comunidad cristiana, pero también son escritos de la época, ¿no? Entonces, a veces dicen, no, la iglesia los esconde textos. No esconde nada la iglesia. Uno puede ir a una librería católica y comprar los evangelios apócrifos, que son evangelios y textos y demás, y narraciones que no fueron ya, desde los primeros siglos de esta época, de los mártires, no fueron en el olfato del pueblo de Dios, no fueron reconocidos como divinamente inspirados. ¿Ven? Entonces el pueblo de Dios, cuando se reúne a celebrar la Eucaristía, cuando se reúne a la fracción del pan y demás,
empieza a utilizar algunos textos, recuerda las cartas de San Pablo, se comparten las cartas de San Pablo, aparecen los evangelios, pero estos libros no los utiliza porque no los ve del todo como divinamente inspirados, ¿no? Entonces eso va a hacer que con el tiempo vaya quedando formalmente como libros divinamente inspirados por Dios los 27 que nosotros conocemos del Nuevo Testamento. Y así lo ha vivido la Iglesia a lo largo de los siglos. Por más que después, es verdad, recién en el siglo XV, casi ya el siglo XVI, la Iglesia Católica, ya en el Concilio de Trento, recién hace la formulación dogmática, podríamos decir, de los libros que son divinamente inspirados. Pero a lo largo de los siglos ya la Iglesia fue marcando, delimitando esos 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento como los divinamente inspirados. Es la verdadera palabra de Dios. ¿Ven? Pero bueno, estamos en una época de mucha producción de textos, ¿sí? De hecho, insisto, los evangelios apócrifos son muy lindos, yo se los recomiendo leer. Hay mucha fantasía aquí, no hay mucha verdad a veces también, hay muchas intenciones distintas puestas en la redacción de cada uno de estos textos. Uno no sabe, ¿no?, la intención con la cual fueron escritos en esa época, si para confundir, si para mostrar otra cosa, vaya a saber, ¿no? Pero en el olfato del pueblo de Dios no fueron incluidos ya de entrada todos estos textos. Sí, los 27 que ya conocemos, ¿no?, del Nuevo Testamento. Fíjense, ¿no? Esta época yo creo que es una de las más importantes de la Iglesia, porque es donde comienza a consolidarse la Iglesia, empieza a organizarse. La comunidad cristiana ya, Jesús murió, resucitó, se fue al cielo, ya recibió el Espíritu Santo, ya tiene todo ese fuego dentro para poder evangelizar, para poder crecer. Estaban solo los apóstoles y la divina providencia hace surgir a Pablo o a Saulo, que se convierte y hace una obra impresionante que nosotros la vemos en nuestra convivencia con Pablo, ¿no? Llevar todo el evangelio al mundo pagano, al mundo griego, a los no judíos, ¿no? Entonces abre todo un panorama nuevo en la iglesia que aparentemente se perfilaba solo para el pueblo judío, para los hijos de Abraham, y de pronto Saulo abre el mensaje de la buena noticia a todos. Como si dijera, hermanos, ese vayan y anuncien a todos de Jesús no era solo a todos los judíos, era toda la humanidad. San Pablo, guiado por el Espíritu, realmente hace una obra impresionante dentro del siglo I de la Iglesia. Y a lo largo del siglo I, del siglo II y del siglo III, aparecen muchísimas personas que van a obrar muchísimo bien para cimentar esta iglesia. Vamos a ver uno por uno como los vemos en nuestra convivencia con Cristo. Tenemos a San Clemente Romano, que lo mencionamos recién, a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, que usó, fíjense qué detalle, usó por primera vez el nombre de Iglesia Católica, Iglesia Universal, para definir a esta iglesia naciente, ¿no? San Justino fue un gran defensor de la fe, con muchísimos escritos y después con su propia sangre, porque ha terminado como mártir. San Policarpo, que dice la tradición de la iglesia, ha sido discípulo de San Juan Evangelista, y maestro a su vez de San Ireneo. San Ireneo, un gran santo también de esta época, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Es un gran defensor de la verdad, de la unión, tiene escritos muy lindos. Yo en los talleres menciono mucho a veces algunos escritos de él, que están muy, muy interesantes. Vale la pena leer mucho los escritos de San Ireneo, ¿no? Santa Inés, una virgen y también una mártir de esta época. Santa Lucía, nosotros la asociamos siempre a Santa Lucía como patrona de los enfermos de la vista, ¿no? Bueno, viene de acá, de esta época, de la época de los mártires de nuestra fe católica. Así que bueno, yo te voy a invitar, ya que hemos hablado un poquito de esta época, vamos a hacer como hacemos también en la convivencia con Cristo, ¿no? Vamos ahora, antes de hacer una oración pidiendo la intercesión de todos estos hombres y mujeres y nos faltó nombrar a miles, porque podríamos mencionar apóstol por apóstol, discípulo por discípulo de los apóstoles, ¿no? Todos los que San Pablo incluso nombra en sus cartas, en el libro Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que han
que por ahí quedan para nosotros en el anonimato, ¿no? Uno conoce, qué sé yo, a Timoteo, a Tito y a Filemón, porque de alguna manera los nombra Pablo en cada una de esas cartas que forman parte de las cartas particulares de San Pablo, ¿no? O algunos que aparecen mencionados, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en uno de los viajes apostólicos de San Pablo, ¿no? Que fue acompañado por uno, por otro. O sea, hay mucha gente que aparece mencionada, que ha cimentado. Pienso, por ejemplo, en el reemplazante de Judas, cuando la suerte, según el libro de Hechos de los Apóstoles, cae sobre Matías, y Matías pasa a formar parte de los 12, ¿no? Pienso en un montón de diáconos, de ayudantes de los apóstoles, seguidores, de formadores de un montón de comunidades. Muchos de ellos ni sabemos los nombres, quedan en el anonimato. Hombres y mujeres que han sido prendidos fuegos en las calles, muertos devorados por los leones en el Coliseo romano, asesinados, crucificados, solo por su fe en Cristo. ¿Cuántos hombres y mujeres que ni tenemos identidad, ¿no? Y han formado parte de esta sangre de los primeros siglos de la vida de la fe de la iglesia, que forman esta primera etapa, que el padre Alberto, cuando divide la historia de la iglesia, porque esta división en 9 partes es propia de la comienza con Cristo, ¿no? Es propia de lo que el padre Alberto quería poner en esa historia de la iglesia dividida en 9 partes. Bueno, esta primera parte, estos primeros siglos que nosotros llamamos etapa de los mártires en la iglesia, yo creo que es una de las más importantes, ¿eh? Hombres y mujeres dando su vida, su sangre, todo su ser, para que hoy nosotros también podamos disfrutar de esta iglesia. Hombres y mujeres completando, como diría San Pablo, completando lo que le falta a la pasión de Cristo, ¿no? Bueno, hoy han pasado ya 21 siglos y todavía tenemos hombres y mujeres en muchas partes del mundo dando su vida como mártires también del Evangelio. Mártires por proclamar su fe, mártires por querer llevar el Evangelio y el mensaje de Jesús a todo el mundo. O sea que te voy a invitar, si te ha gustado esta etapa de los mártires, en donde el primer siglo surgieron todos los textos bíblicos. Durante estos 3 siglos el Imperio Romano ha perseguido a muerte a todos los cristianos, donde la iglesia se tiene que esconder y va creciendo escondida detrás. Le va a seguir una siguiente etapa muy linda, porque ya no va a estar más perseguido el cristianismo, se va a convertir al contrario en la religión oficial del imperio, con muchísimos beneficios económicos, políticos, religiosos, ¿no? Muchísimo. Va a ser una época, digamos, de esplendor, de crecimiento más grande de la iglesia. Pero ahora es una época fuerte, difícil, ¿no? De miedo, de valentía, de dar la vida por el Señor en serio, ¿no? Mucha gente, insisto, no solo los que acabamos de mencionar ahora, dieron su vida en esta primera etapa de la iglesia. Así que yo te invito a que cerremos juntos nuestros ojos y vamos a pedirte, Señor, que cada uno de estos hombres y mujeres que han dado su vida por la iglesia, por el mensaje tuyo, que han dado su vida, que han derramado su sangre, testificando que Dios es Dios, que Dios nos ama, que Dios es Padre, que Jesús es el Hijo, que vino a este mundo, que fue crucificado, que resucitó, que con eso nos dio su vida. Qué lindo. Espíritu Santo, te pido por todos los que estamos viendo este video, que nos entusiasmes a vivir en plenitud en esta iglesia cimentada en la sangre de los mártires. En primer lugar está la sangre de Jesús derramada en la cruz, pero al ladito ya aparece la sangre de todos estos hombres y mujeres que han dado su vida en los comienzos de la iglesia. Incluso aquellos que no han muerto mártires, pero han dedicado su inteligencia, su sabiduría, como los padres apostólicos, como los padres apologistas, ¿no? A enseñar, a poner todo lo que tu Espíritu, Señor, les brindaba en su mente, para que los primeros cristianos puedan ir abrazando ese dogma, ir abrazando el credo,
ir abrazando ese conjunto de fe que nos hace hoy llamarnos cristianos. Bendito y alabado seas. Alabado seas. Gracias, Espíritu, por este pequeño video que nos ayuda a contemplar el primer caminar de la iglesia cristiana. Bendito y alabado seas, Espíritu. Gracias, Rúa, y invocamos de manera especial la intercesión de cada uno de estos hombres y mujeres por nuestra vida, por la vida de la iglesia en estos tiempos que más que nada necesita mucha oración, que más que nada necesita hoy tu iglesia de hombres y mujeres que quieran dar su vida. Gracias, Espíritu. Gracias, Rúa Santa. Gracias, Padre Alberto, por presentarnos esta etapa de la iglesia también en nuestra convivencia con Cristo y desarrollarla de manera más que especial en todo un día de nuestra convivencia con Pedro, ¿no? Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Amén. Bueno, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, poné me gusta, comentalo, leemos todos los comentarios y además compartilo a todos tus seres queridos. Si te gustó este video, querés participar de nuestros talleres presenciales por Zoom todos los días, nos envías un WhatsApp y te agregamos para que recibas todos los días las invitaciones. Por supuesto, accede a todo el material ingresando a la página web que es soyconvivente.org. Desde esta página tenés todo el acceso a todos los videos y a todo el material para que juntos podamos repasar todo lo aprendido de la doctrina católica en las convivencias con Dios. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si te gustó, por supuesto, te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga.